I want to begin in Matthew's Gospel, Quiero comenzar en el Evangelio de Mateo, chapter 22. en el capítulo 22. The mistake that El gran the error Pharisees made que cometieron los when fariseos reading God's word al leer la palabra de Dios was fue malinterpretar, en primer lugar, what God lo que required Dios from them. exigía de ellos. And we can make the same Y mistake nosotros too. también podemos cometer el mismo error. I've discovered that if you He study descubierto que cuando estudiamos los evangelios and see the y mistakes vemos the los errores Pharisees que made, cometieron los fariseos, we can learn nosotros from them podemos because aprender de I found ellos, Christians porque he make the same descubierto que los mistakes. cristianos cometen los mismos errores. It's like the Es como en biblical el version Antiguo where you read the mistakes Testamento. that Ahí Israel puedes made. ver los errores que If you don't cometió Israel. Pero si no lees these estos passages, then pasajes, you don't no learn. aprenderás. I would rather learn from the Prefiero mistakes of aprender de los others errores de los demás and y not no make those mistakes cometerlos yo myself. There are two mismo. ways to Y hay learn. dos One is you make formas the de mistake aprender. yourself Una es and que tú bundle up your mismo life, cometes el or error y te dañas a ti you watch other mismo. people and make O the ves same a otras mistakes they personas made los and learn errores from que them. That's the better cometieron way. y aprendes Then you de will just make it ellos. yourself. Esa es una mejor forma porque si no, tú vas a So cometer los mismos there are many errores. mistakes the Los Pharisees fariseos made. I'm not cometieron going to muchos list them, errores y no voy a enumerarlos todos. but Pero one of them uno was de ellos they did not understand what fue que no was entendieron most lo que important era in más God's eyes. importante a los ojos de Dios. They majored on, thank you. They Ellos majored se on especializaron en los minors. menores. You know what that ¿Sabes lo means? que eso significa? You Que give dan más more importance to importancia a less asuntos important menos matters. They majored importantes on o que minors. dan más importancia a los asuntos And menores. they Y pensaban felt the most que el important commandment mandamiento más was importante keep the Sabbath. era guardar el sábado. Y That's eso era pretty easy to bastante do. fácil de hacer. It's Es pretty como easy si to alguien say, dijera, someone wants ¿quieres to say, tener un día de do you vacaciones? want a Claro, holiday? un día de vacaciones a la semana, eso es genial. Ese es el mayor mandamiento que Dios tiene para ti. Debes tener un día de vacaciones a la semana. ¿Quién no quisiera tener un mandamiento como ese? Eso es lo único que Dios quiere de mí. Vive como quieras el resto del tiempo, pero toma vacaciones un día a la semana. Lo tenían tan presente que juzgaban a los demás incluso si alguien arrancaba un grano en el campo o cualquier pequeña cosa que hicieran. Y Jesús los reprendió por eso. En los evangelios Jesús los reprendió varias veces por eso. Ellos no permitían que un hombre fuera curado en el día de reposo. Y Jesús dijo que si tu asno cayera en una zanja en el día de reposo, ¿lo sacarías? Él les hablaba directamente. Tú has venido a casa por tu burro, y a este hombre que se le secó la mano quiero curarlo. Y tú no quieres que lo sane porque es día de reposo. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Y por eso es que los fariseos no podían guardar todos los mandamientos de Dios. Y por eso no podían agradar a Dios. Así que también entendemos que guardar el sábado era un mandamiento muy importante. De hecho, Jesús dijo que si una persona no lo cumple, será apartada de Israel. Pero no era el mandamiento más importante. Así también en el Nuevo Testamento hay muchos mandamientos y podemos concentrarnos en los menores. No es que sean menores. Es que si no tienes el mandamiento más importante, no podrás cumplir los demás. Así que en Mateo capítulo 22, alguien quería poner a prueba a Jesús. Era un intérprete de la ley, en el verso 35, y ellos eran muy listos, pero no más listos que Jesús. Mateo 22, verso 35. Este intérprete le hizo una pregunta poniéndolo a prueba. No quería saber la respuesta, quería exponer a Jesús como alguien que no guardaba el principal mandamiento, guardar el sábado. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y aquí está la respuesta. Y es aquí donde los fariseos se equivocaron. Y, mis queridos hermanos y hermanas, aquí es donde muchos cristianos se han equivocado también. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y podemos llegar al Nuevo Testamento y oímos tantas cosas en la iglesia. Por ejemplo, no te enojes. Ese es un mandamiento muy importante.
No ames el dinero. Very important commandment. Otro mandamiento muy Don't importante. lust with your eyes. No codicies con los ojos. Forgive everyone who's hurt you. Perdona a todos los que te hayan hecho daño. And we preach these things. These are words of Jesus himself. Y nosotros predicamos estas cosas. Son la palabra del propio Jesús. Love your enemies. Ama a vuestros enemigos. Bendice a todo el que te maldiga. Cuando ores, no dejes que nadie sepa que has estado orando en secreto. Cuando ayunes, que nadie lo sepa. When you give money, don't let Cuando anyone des know. dinero, que nadie lo sepa. Don't be anxious about anything. You can take all these No te angusties por nada. Puedes tomar todos estos mandamientos y decir, wow, qué carga. ¿Y cómo voy a cumplirlos? It's because we have missed out on the first one. Es porque nos hemos saltado el Love primero. the Lord with all our heart. Amar al Señor con todo el corazón. I discovered that. through Con the los years. años, descubrí que todo Everything encaja comes into place when you have this commandment cuando right. tienes este mandamiento. And everything becomes Y easy todo se vuelve más fácil de cumplir when you cuando have this tienes commandment. este When you love a person, mandamiento. Cuando lo amas a Él, nada es una carga. Oí la historia de un niño de 10 años que llevaba a su hermano pequeño al hombro, casi en la espalda. Él iba subiendo una montaña. Iban a su casa. Estaban en la cima. Y se encontró a alguien y le dijo, hey, ¿no es muy pesado para ti? No, no es una carga, es mi hermano. ¿Lo entiendes? No es una carga, es mi hermano. No sentía a su hermano como una carga en absoluto. Y es así, cuando amamos a Jesús, los mandamientos no son una carga. we recognize Amo a Jesús y esto es lo que Él quiere que haga. Pero si no empiezas por ahí y cuando mires el mandamiento, dirás, ay, no debo enojarme. Pero el Señor me ha dicho que no me enoje. Y yo aprieto los dientes y no me enojo. Así tu vida será miserable. Y te lo digo, así será. En aquellos que se enojan, dime la verdad, ¿no serán miserables? Pero el hombre en el mundo no le molesta. Se enoja y dice que no hay nada de malo en eso. O no codicies con los ojos. ¿Qué hombre puede mantener eso? it's a burden. Pero cuando amas a Jesús, no será una carga. De lo contrario, lucharás, lucharás y lucharás. Y al final, ya sabes, no es posible mantenerlo. Así que mejor lo hago. And you'll be 90 years Y old tendrás and you'll be 90 años y seguirás haciéndolo. Te lo aseguro. not No es something algo that que goes away desaparezca after solo porque hayas pasado la adolescencia o algo así. Pero puede desaparecer incluso en tu juventud. if you begin with the first command. Si comienzas con el primer mandamiento. So that's very, very Así important que es to muy understand. importante entender esto. I'm thankful that's one of the things that the Lord Y has estoy taught me agradecido de since que el I was young. Señor me haya enfatizado esto desde mi juventud. It's what Y led es me lo to que read me the llevó a Bible. leer Read la the Bible, Biblia. that's another Leer la Biblia es commandment otro to me. mandamiento pesado para mucha gente. You can ask yourself one question, Puedes hacerte una pregunta. a very simple question. Una pregunta muy simple. Have you read ¿Has leído toda la Biblia, aunque sea una vez? Si eres cristiano desde hace más de un año y no has leído toda la Biblia una vez, no te pregunto si la has estudiado, si la has leído. Creo que deberías irte a casa y avergonzarte ante el Señor y dile, Señor, soy un mentiroso absoluto cuando digo que te amo. Díganle eso al Señor. Si tu esposo estuviera en un país lejano o tu mujer y te escribiera 20 páginas expresando tu amor por ti, esta sería una carta muy larga. Y tú leyeras por encima algunas frases, por aquí y por allá, y luego la dejas de lado. ¿Realmente crees que amabas a tu marido o a tu esposa? No, no lo creo. Se tomó la molestia de escribirte una carta larga y ni siquiera tienes tiempo para leerla. Yo así lo veo. Veo que la Biblia es algo que Dios ha escrito. Es el único libro en el mundo escrito por Dios que me ha mostrado su gran amor hacia mí. Y algunos la guardan en la estantería. Algunas personas han sido creyentes durante 20 años y aún no han leído esa carta. Sí, la leen de vez en cuando. Si leyeras una carta de tu marido y hubiera alguna frase que no pudieras entender y preguntas, ¿qué quería decir exactamente? ¿Qué harías? Oh, no, olvídalo.
Déjame ir a la siguiente oración. No, si amaras a tu esposo, dirías que él ha escrito algo muy importante. Y no entiendo, déjame ponerme en contacto con él. Y le dirías, ¿qué querías decir exactamente con esa frase? ¿Tuviste ese tipo de relación de amor con Jesucristo? Si no es así, yo digo que tu vida cristiana es patética. Y quiero decírtelo sin rodeos. Es la verdad. A veces la gente se ofende con lo que digo. La gente se ofende con Jesús, así que no me molesta. También se ofendieron con Pablo y con cualquiera que le dijera la verdad directamente a la gente. Y eso no le gusta a las personas. Incluso se van así a sus casas. A ellos les duele porque alguna área de su vida ha sido confrontada. Así que esto es lo más importante. Entonces nos podríamos preguntar, ¿cómo podemos amar a Jesucristo? ¿Es solo por escuchar un mensaje que dice, tienes que amar a Cristo? Es algo más que eso. Es como cuando te enamoraste por primera vez de tu pareja, como cuando surgió el amor por tu esposo o por tu esposa. Hubo algo que desencadenó ese amor, algo que te hizo amarle y te permitió seguirle amándole. Sin un fundamento es difícil amar. Esto es lo que dijo Jesús en su mandamiento. Y estamos hablando de los mandamientos. Permítame leerles Juan en el capítulo 14. En primer lugar, estábamos hablando de guardar los mandamientos. Y cómo guardar los mandamientos puede ser una carga tan pesada. Cualquier cristiano honesto que tome el Nuevo Testamento o incluso solo el Sermón del Monte, que solo tome estos 3 capítulos del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 5, 6 y 7, repásalos despacio, versículo a versículo. Recuerdo que cuando comenzamos la iglesia hace 48 años en Bangalore, estudiamos esto versículo por versículos durante meses porque sabíamos que así es como se edifica una iglesia. Y te diré por qué, porque al final del Sermón del Monte, Jesús dijo, si escuchas mis palabras y las obedeces, tú edificarás tu casa sobre una roca y nunca caerá. Y queríamos que nuestra iglesia estuviera firme. Y queríamos que cada hogar de nuestra iglesia también estuvieran firmes. No queríamos ningún divorcio en nuestros hogares. Queríamos que la vida de cada hermano y hermana estuvieran firmes. Y Jesús lo dijo. Con Mateo 5, 6 y 7, tu vida nunca temblará. Me lo tomé en serio. Y me llevó mucho tiempo entenderlo y entrar realmente en eso. Y luego la otra cosa que dijo Jesús es que si escuchas Mateo 5, 6 y 7, pero no lo guardas, estarás construyendo sobre la arena. Un día se derrumbará, tal vez durarás muchos años y todo el mundo pensará que eres un cristiano maravilloso, hasta que un día cuando Cristo regrese, toda tu vida se derrumbará y te vas al infierno. Así que esto es lo que dijo Jesús en Juan capítulo 14, verso 15. ¿Cómo guardar los mandamientos? ¿Cuál es el fundamento para guardar los mandamientos? Si intentas construir una casa sin cimientos, la casa se derrumbará. Aquí están los cimientos. Juan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si no me amas, no guardes mis mandamientos. Haz lo que quieras. Vive tu propia vida. Olvídalo. No te tomes en serio la Biblia. Tómala de vez en cuando. Reclama las promesas. Olvídate de todo lo demás. Así es. ¿Sabes que hay un versículo en la Biblia que te ordena que seas sucio? Vivir en pecado. ¿Has visto ese versículo? Ahí te dice que vivas en pecado. Es verdad. Y no es un versículo del Antiguo Testamento. Ven conmigo a Apocalipsis, capítulo 22. Es casi el último mandamiento de la Biblia, invitándote a desobedecer a Dios y también invitándote a no guardar los mandamientos y a permanecer en pecado. ¿Crees que hay un versículo como ese en el Nuevo Testamento? Apocalipsis capítulo 22, verso 11. Deja que el malo
Siga haciendo el mal. No te detengas. Si eres inmundo en el pecado, sigue siéndolo. No te apartes de tu pecado. Miren, yo vengo pronto, verso 12, y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Eso es seguro. Así que si quieres seguir haciendo eso, hazlo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué este versículo está ahí en la Biblia? Que te invita para que hagas el mal. Te daré la respuesta. Si lees todo este libro, la Biblia, y llegas a la última página y todavía quieres hacer el mal, no hay esperanza para ti. Sigue haciendo el mal. Si lees todo este libro y llegas a la última página y sigues queriendo ser el mismo asqueroso pecador, no hay esperanza para ti. Solo sé un sucio pecador. Ese es el significado de ese versículo. Si no me amas, no pierdas el tiempo guardando mis mandamientos. Ve y haz lo que quieras. Ve y vive para el mundo. Ve y vive para ganar dinero. Ve y vive para ser un nombre para ti mismo. Ve y vive peleando con tu esposo y tu esposa regularmente. Y no te preocupes por lo que yo he ordenado. No tienes que hacer nada de lo que yo te diga porque no me amas. Si quieres guardar mis mandamientos, empieza por poner los cimientos. Te diré que si construyes sobre estos cimientos, te garantizo que tu casa nunca temblará. Y te lo digo por experiencia propia. Y Dios está ahí para ayudarte. Él está allí para ayudarte cuando clamas, Señor, ayúdame a amarte. O cuando no tienes fuerza para hacer algo y le pides a Dios que te ayude. Y es increíble los milagros que Él hará por ti. Te diré, una de las primeras experiencias que tuve cuando nací de nuevo, tenía 19 años y medio. Fue una de mis primeras experiencias de Dios respondiendo mi oración, cuando no tenía audacia para defenderle. Acababa de recibir a Cristo en mi corazón. Leí un versículo. Estaba leyendo mi Biblia una mañana y leí Juan capítulo 6, verso 37. El que a mí viene, no le echo afuera. Tú ya sabes, les he contado que crecí en un hogar cristiano. Desde los 13 años iba a la escuela dominical y seguí pidiéndole a Jesús que viniera a mi corazón hasta la edad de 19 años. Tal vez fueron 50 o 100 veces que le pedí a Jesús que viniera a mi corazón. Estaba viviendo una vida espiritual pobre en la marina. Y ese día leí que el que viene a mí no le echo afuera. Y dije, Señor, he venido a ti muchas veces. Y a partir de ese versículo, Él me dijo, yo no te he echado afuera. ¡Wow! Ese día eché el ancla y mi barco no ha ido a la deriva en 64 años. Nunca lo dudé desde aquel día que Cristo me aceptó. Toda mi vida dio un giro ese día. Mis ambiciones cambiaron. Había pasado muchos años antes de eso. Tú ya sabes, estaba siendo entrenado en el ejército y mi objetivo era llegar a ser almirante de la Marina y lo estaba haciendo bien en mi profesión. Pero ese día mi objetivo cambió y dije, ahora mi objetivo no es ser un almirante en la Marina. Mi objetivo ahora es complacer a Dios. Al día siguiente, dos de mis amigos me dijeron, oye, Zach, vamos a ver una película. Había una película dentro de la base naval. En la base naval teníamos un cine especialmente para los oficiales de la Marina y los marineros. Así que vamos, hay una muy buena película allí. Pero yo no quería ir. En los primeros días yo era el que solía llevarlos al cine, pero ahora ya no quería ir. Y no tuve el valor de decirles que ahora era cristiano y no quería ir al cine. Y no fui valiente. Y estaba avergonzado. Y cuando iba caminando con ellos para ir a ver la película, en mi corazón me sentía miserable. Y en mi corazón clamaba a Dios, ayúdame, ayúdame. De alguna manera, sácame de esta situación. Y Él hizo algo. Cuando llegamos al cine, miramos un aviso muy grande que decía, la película se canceló porque no recibimos el carrete de la compañía. ¡Wow! Y yo estaba emocionado.
Ellos estaban decepcionados y me preguntaban, ¿por qué estás tan feliz? Volví a casa y el Señor me dijo, esta vez te he ayudado. La próxima vez tendrás que decirles tú mismo que no irás. De lo contrario, nunca será fuerte. Y aprendí la lección. La próxima vez que vinieran a preguntarme, yo les diría, soy cristiano. Lo siento, no voy a ir. Eso es lo que nos hace fuertes. Dios nos ayuda cuando lo buscamos sinceramente. Y yo sinceramente no quería entrar en ese cine. Él hará milagros por ti. Y ese fue el primer milagro que experimenté. Y creo que ese fue el único día en la historia de la base naval donde una película fue cancelada. Y se canceló por mi culpa. Y así a lo largo de mi vida, siempre que he estado en alguna necesidad, y quiero decirles a todos ustedes, si están en alguna situación apretada, ya sea en su oficina o lugar de trabajo, o familiares inconversos y no sabes cómo escapar, y tú le dices al Señor, por favor, ayúdame, Él hará milagros por ti. Si lo amas y guardas sus mandamientos, Él estará allí para ayudarte. Entonces, ¿cómo aumentaremos nuestro amor por el Señor? Eso también está escrito en las Escrituras. Y te diré dos cosas. Primero, vamos a Primera de Juan, en el capítulo 4 y el versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Le amamos porque Él nos amó primero. En otras palabras, si quiero aumentar mi amor por Cristo, lo que me ayudará es guardar los mandamientos. Ya sabes, si me amas, guardarás mis mandamientos. Es algo automático. Si me amas, guardarás mis mandamientos. Si no guardas mis mandamientos, digas lo que digas, no me amas de verdad. Eso está claro, porque la suma de 2 más 2 es 4. 2 más 2 no son 5, no son 3, son 4. Aprendemos eso en matemáticas. Si me amas, guardarás mis mandamientos. Si no guardas mis mandamientos, no importa la excusa que pongas, mi querido hermano y hermana, esa es la razón por la que no amas a Jesucristo. Acéptalo. Si no lo afrontas, es como si un médico te dijera, esta es la razón. Tu diabetes va a empeorar, empeorar y empeorar si sigues comiendo azúcar y dulces todos los días. Déjalo. Él te está diciendo la verdad. ¿No te molesta? Estás muriendo. Te puede dar un derrame cerebral o un ataque al corazón o algo así. Pero al menos te ha dicho la razón. Y entonces el Señor dice, si no me amas, no guardarás mis mandamientos. Esa es la razón por la que no guardas sus mandamientos. Cualquier mandamiento que hayas escuchado en esta iglesia o hayas leído en la Biblia por ti mismo y que no tomes en serio para guardarlo hoy, ya has oído la razón. Todo lo que hablas acerca de amar a Jesucristo es una absoluta mentira. Eso es falso. Es una mentira. No vuelvas a decir eso de nuevo, que amas a Jesús. Di la verdad, que tú no amas a Jesucristo. Es por eso que no puedes dejar la ira y no puedes dejar la lujuria. Por eso no tomas en serio esto y no luchas contra eso. Puede que te lleve 1 año o 10 años superarlo, pero si estás luchando cada día contra eso, demuestras que amas a Jesucristo. Pero si no estás luchando contra esto, y no estoy hablando de personas que caen en ira o caen en lujuria sexual, hablo de personas que lo toman a la ligera, aquellos que le gritan a sus esposos o a sus esposas y dicen, está bien, no es tan grave, ¿no te lo tomas en serio cuando te enojas en casa? Tú no amas a Jesús. Nunca digas que amas a Jesús. Si no habías escuchado esto, de mí lo escucharás hoy. Muchos predicadores no te dirán la verdad porque quieren tu dinero. Quieren que seas miembro de la iglesia.
Esto lo he dicho siempre en nuestras iglesias. Yo no estoy interesado en tu dinero. Nuestras iglesias no están interesadas en tu membresía. Ve donde quieras. Pero aquí decimos la verdad. Si te ofendes, hay otras iglesias donde te mimarán y te mentirán y te llevarán al infierno. Pero aquí estamos interesados en guiar a la gente al reino de Dios y asegurarnos de que antes que entren en el reino de Dios, vivan una vida que valga la pena en esta tierra antes de partir. Esto se lo he dicho a mucha gente, pero te digo que en el tribunal de Cristo, te lo diré honestamente, te darás la vuelta y me darás las gracias por decirte la verdad, aunque hoy no la aprecies. Recuerdo que cuando el Señor me llamó para servirle, Él me dijo, hay dos cosas que no debes buscar de la gente. Uno es el honor y el dinero. Nunca te preocupes por eso, porque si lo haces, nunca dirás la verdad. Y por la gracia de Dios, dejé mi trabajo aproximadamente 57 años. Y por la gracia de Dios, una cosa puedo decir, aunque pude haber resbalado en muchas otras áreas, cuando se trataba de buscar honor de la gente o buscar el dinero, yo nunca los busqué, por la gracia de Dios, porque sé que iré en contra de Dios si hago eso. Y sé que la gran mayoría de predicadores que he conocido están buscando uno de estos dos. Así que, queridos hermanos, tomen esto en serio. Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y la manera de amarlo es meditar como Él nos amó. Pasé años meditando sobre eso. Desde que me convertí, el Señor me mostró la cruz. Es en la cruz del Calvario donde vemos la manifestación del amor de Dios. Es una manifestación visible del amor de Dios. ¿Por qué Dios no permitió que Jesús muriera de alguna fiebre o algo así en su casa, tranquilamente? Morir así por nuestros pecados. ¿Por qué tuvo que ser de una manera tan pública? O al menos, si tenía que ser de forma pública, ¿por qué no con una espada de un solo que le cortaran la cabeza? ¿Por qué tuvo que ser de una forma tan terrible y dolorosa? Fue para manifestar su amor por nosotros, de modo que hasta los niños pequeños pudieran comprenderlo. Y no es algo solo para que oigamos y lloremos un poco. Recuerdo cuando era joven y solía ver las películas de Jesús. Cada vez que miraba la escena de la cruz, lloraba. No lo sé, pero yo siento eso y pienso cuánto me ama y veo todo lo que sufrió por mí. Pero un par de días después mi vida seguía igual, no cambiaba en nada. Eso solo era un momento. Oh, me siento tan triste. Y si tú eres honesto, dirás eso también. Al día siguiente podías seguirle gritando a tu mujer, aunque lloraras al ver morir a Jesús. Eso no hacía ninguna diferencia. Solo fue algo emocional que desapareció media hora después que terminó la película. Pero ese no es el camino. Si vemos claramente por lo que pasó, y quiero mostrártelo. Esas conocidas palabras de Jesús cuando estaba colgado en la cruz. En Mateo capítulo 27, allí leemos, cuando fue crucificado, Él gritó en Mateo 27, verso 46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En primer lugar, tienes que ver que en toda su vida, en los 33 años y medio, Él nunca levantó la vista y lo llamó Dios. Él dijo Padre. Padre, 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 durante sus 33 años y medio. Y ahora, Dios mío, no le mencionó como Padre. ¿Qué sucedió? Porque ahora no estaba delante de su Padre. No estaba colgado ante su Padre. Estaba colgado ante el Dios del universo, el juez del universo, pagando el precio de mi pecado. Él no podía llamarle Padre. Estaba de pie ante el juez. Y he pensado en esto. Cuando dijo, ¿por qué me has desamparado? Incluso yo sé la respuesta. ¿Acaso Jesús, cuya inteligencia y conocimiento de Dios es mucho mayor que la mía, no sabía por qué estaba siendo abandonado?
Unos minutos antes en Getsemaní estaba luchando con eso y sabía la respuesta. ¿Por qué dijo, ¿por qué me has desamparado? Y yo digo, Señor, yo podría decírtelo. Tú estás tomando el castigo de mi pecado. Ahora estás experimentando el infierno por mi pecado. Aquí dice que por 3 horas se oscureció, las rocas se partieron y todo tipo de cosas sucedieron. Eso fue por lo que Jesús experimentó en esas 3 horas. El infierno eterno. Verás, nosotros no podemos experimentar el infierno eterno en 3 horas, porque todos somos seres finitos, pero Jesús es infinito. Podía experimentar el infierno en un segundo, la eternidad. Así que en esas 3 horas, Él experimentó lo que tú y yo experimentaríamos en el infierno por toda la eternidad. Eso es exactamente lo que pasó en la cruz. Él experimentó el infierno eterno. El infierno eterno que sufrirían millones de personas se concentró en 3 horas, y Él lo experimentó. Por eso Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y pensé en eso, en la pregunta que Él hizo, ¿por qué? Porque en el infierno tu razón no funciona. Hoy nuestra razón está funcionando, por eso podemos explicarlo. Él estuvo en el infierno a causa de mi pecado. La razón de un ser humano en el infierno no funciona. Muchos se preguntarán, ¿por qué estoy aquí? Y yo podría decírtelo. Es porque vivieron en el pecado, porque la razón no funciona en el infierno. Todo está destruido. Y eso es lo que Jesús experimentó en la cruz. Y por eso Él no lo supo en ese momento, a pesar que unos minutos antes en el Getsemaní Él lo sabía, pero en ese momento no lo sabía. Y esa es la prueba que experimentó el infierno. Esto es lo que el Señor me mostró de su amor por mí. Y cuando comprendí eso, lo amé más. Y cuando lo amé, anhelé guardar sus mandamientos. Así que para guardar sus mandamientos tienes que dar un paso atrás para conocer por qué nos amó primero, cómo amarlo y conocer su amor por mí. Y recuerdo ya haberlo dicho muchas veces y nunca dudo en repetirlo, porque puede haber alguien que lo oiga por primera vez. Hubo un día, varios años después que me convirtiera, unos 16 años después que me convirtiera, en el que el Señor me reveló de repente su amor por mí de una manera que nunca había conocido. Tú sabes, estas películas de Cristo muriendo en la cruz, donde se ve la agonía, el sufrimiento y todo eso. Yo ni siquiera sabía lo que te acabo de decir sobre su sufrimiento en el infierno. Solo conocía la agonía física, el sufrimiento, la corona de espinas y todas las cosas que te hacen llorar. Pero eso no cambió mi vida. No me hizo querer vivir una vida santa. Pero un día en oración dije, Señor, quiero saber una cosa. Cuando dijiste en el Getsemaní, pase de mí esta copa, ¿por qué durante 1 hora luchaste diciendo, pase de mí esta copa, pase de mí esta copa? Y aunque no obtuviste respuesta, y de ti salía sudor como sangre, ¿solo por eso pase de mí esta copa? ¿Por qué? ¿Qué es esa copa? Toda tu vida dijiste que no harías tu propia voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Pero qué es esa copa? Dime el significado de esa copa. Y el Señor me lo explicó aquel día, y nunca lo olvidaré. Tuve una visión de la conversación entre Jesús y el Padre en Getsemaní. Y el Padre diciéndole, tú no tienes que ir a la cruz. Has vivido una vida perfecta y puedes subir directamente al cielo desde el Getsemaní, pero Zac irá al infierno. Y así es como vino a mí. Y Jesús dijo, no, ¿Zac irá al infierno? Está bien, Padre, yo iré a la cruz. Eso cambió mi vida. Cuando entendí lo que pasó en el Getsemaní, ya había visto el amor de Cristo por mí en el Calvario, pero ese día lo vi en el Getsemaní. Si no bebes la copa, Zac irá al infierno. Está bien, Padre, beberé la copa. Y eso lo hizo en la cruz por mí. Y nunca lo he olvidado.
desde aquel día. Y yo dije, Señor, te entrego mi vida para servirte. Nunca me cansaré de servirte. Aunque viva 100 años, nunca me cansaré de servirte. Te serviré aunque esté enfermo, aunque esté débil, aunque no tenga dinero. Te serviré bajo cualquier circunstancia, cualquier persecución, oposición, cualquier cosa. No te serviré solo cuando sea conveniente. También lo haré cuando sea inconveniente. Recorreré cualquier distancia, pasaré por cualquier dificultad. Viajaré para servirte, ayudar a la gente y bendecirla y conducirla a tu reino. Y nunca me quejaré que servirte es demasiado duro. Nunca me quejaré de la gente que me exige demasiado para servirte, Señor. No. Estoy disponible día y noche. Si me llamas para que te atienda a las 2 de la mañana, estoy listo para ir a ayudar a alguien. Todo surgió de aquella experiencia en la que vi a Jesús diciendo, sí, Zach tiene que ir al infierno. Entonces beberé la copa para que él no vaya allí. Tú puedes escuchar eso. Es la historia de otro hombre, yo. Pero cuando la veas como tu historia, cambiará tu vida. Te hará amar a Jesús con todo tu corazón. Yo lo vi hace más de 45 años y nunca lo he olvidado y nunca lo olvidaré. Cada vez es más real. Y eso es lo que me impulsa a guardar sus mandamientos y a guardar hasta el más pequeño de sus mandamientos. A obedecer cada pequeña cosa. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y te diré que ha sido una vida maravillosa. ¿Sabes lo que dijo el apóstol Juan al final de su vida? Fue bautizado en el Espíritu Santo cuando tenía unos 30 años, en el día de Pentecostés. 65 años después, escribe estas cartas. En Primera de Juan, capítulo 5. Esto lo escribió cuando tenía 95 años. ¿Y qué dijo 65 años después de ser bautizado en el Espíritu Santo? Leamos el verso 3, Primera de Juan, capítulo 5, verso 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga. Eso no lo dice después de guardarlos por un día. Lo dice después de 65 años de guardar todos los mandamientos. Y dice que sus mandamientos no son una carga. Yo he intentado cumplirlos durante 48 años, pero desde que comenzamos la iglesia, comencé a obedecer en serio todos los mandamientos. Antes de eso, te diré honestamente, así como muchos de ustedes, yo no tomaba en serio algunos mandamientos, pero una vez que comenzamos la iglesia, tuve esta revelación. Empecé a tomar en serio todos los mandamientos y entendí que cada pensamiento debe ser puro, al igual que mis palabras. Y si cometo un error, debo pedir perdón. Y lucharía constantemente y diría, Señor, quiero llegar a esa vida donde nunca tenga un pensamiento lujurioso, donde nunca diga una palabra de enojo, que cuando falle pida perdón. Y si lastimé a alguien, no dejaré pasar mucho tiempo para pedir perdón. No estoy hablando de una vida perfecta, pero sí de una vida que te levantas cuando caes. Hay un momento en el que aprendes a caminar. En el primer año todos caemos y caemos. Este es otro tipo de caída porque no sabemos caminar. Y así vamos hasta que aprendemos a caminar. Pero aún así puedes resbalarte y caer, pero no te quedas ahí. Inmediatamente te levantas. No esperas ahí ni 5 minutos. Esa es mi vida cristiana. No espero 5 minutos, ni siquiera un segundo. Si le falló a alguien, lo arreglaré inmediatamente. Y las caídas cada vez son menos y menos a medida vamos avanzando. Porque nuestro amor por el Señor va creciendo cada vez más. ¿Cómo está tu vida, querido hermano y hermana? Te lo digo con amor. Por favor, créeme. Deseo lo mejor para ti. Por eso te digo la verdad. Deseo que un día tengas una entrada gloriosa en el reino de Dios. Deseo que tengas una gran recompensa cuando Cristo regrese. Deseo que Jesús te diga, bien hecho, siervo fiel. Por eso te digo la verdad. Para que te apartes de esa vida cristiana a media que has estado viviendo hasta ahora. Y digas, Señor, quiero amarte con todo mi corazón. Recibe esa revelación.
Hazlo personal. Jesús dijo, beberé de esa copa para que no vayas al infierno. Por eso la bebió. Hazlo personal. Eso es lo que yo hice. Y sus mandamientos no te serán carga. Y hoy te lo digo, sus mandamientos no son una carga. Ni un solo mandamiento es una carga. Hay mucha gente que me odia, pero yo los quiero a todos. Se han levantado muchos enemigos, pero yo los quiero, yo los bendigo. No le he guardado rencor a ningún ser humano en toda mi vida. Pero aún así, ¿crees que la gente no me ha hecho algún mal? Claro que sí. Hay gente que me ha llevado a los tribunales, al Tribunal Supremo de la India, durante 10 años. ¿Y sabes por qué? Porque expuse que su cristianismo enseñaba un cristianismo falso. Ellos eran cristianos, no eran hindús ni musulmanes. Estaban molestos conmigo por exponer su error. Y yo sigo exponiendo el error en el cristianismo todo el tiempo. No sé quién será la próxima persona que me lleve a un tribunal. Pero recuerdo que estaba asustado, y te lo digo sinceramente. Tenía aproximadamente de 50 a 59 años, y desde 1998 hasta el 2008, ese fue el periodo en el que estuvimos. Y la primera vez que fui a la corte estaba asustado, porque nunca había estado en una corte. Pero el día en que entré en el tribunal, tan pronto como entré, el Señor me dijo, no tengas miedo. Los religiosos me llevaron a los tribunales antes que a ti. Y descubrí que tenía comunión con alguien que había recorrido este camino antes que yo. Y los religiosos lo llevaron a los tribunales por los mismos motivos. Y ahora la gente religiosa me llevaba a los tribunales por motivos religiosos. Y la gente que creía en la Biblia también me llevó a mí a juicio. Y yo dije, esto es maravilloso. Quiero preguntarte, ¿de verdad quieres seguir los pasos de Jesús? ¿Todas sus huellas o solo algunas? Yo le dije a Jesús, Señor, yo quiero seguirte en todos tus pasos. Y recuerdo que el Señor me dijo, sigue mis pasos en esa corte. Y yo le dije, ¿cuáles son esos pasos, Señor? Había conocido izquierda, derecha en el ejército. Pero aquí, Señor, ¿cuáles son los pasos? Él me dijo, fe y amor, fe y amor. Fe en tu Padre Celestial y amor hacia tus enemigos que estarán acusándote allí. ¿De acuerdo? Y yo dije que está bien. Voy a confiar en mi Padre Celestial. Ese es el primer paso, porque Él tiene el control de toda la situación. Gobierna el cielo y la tierra, y toda autoridad está en las manos de Cristo. Y confiaré en Él. Y en segundo lugar, cuando vea a mis acusadores en el tribunal, voy a amarlos. Y en los tribunales de la India no se te permite sentarte. He visto fotos de tribunales donde al acusado se le permite sentarse. No en la India. Tuve que permanecer de pie durante 1 hora. ¿Sabes con qué me querían castigar? Con 10 años de prisión. Eso es a lo que me enfrenté. Ese día, con una regla vaga que citaron, ¿puedes imaginarte las cosas que buscan para acusar a la gente? Así que me quedé allí. Y aquel magistrado me observó y vio que estaba sonriente y feliz. Nunca antes había visto a un criminal así. Y créeme, miró hacia abajo y no volvió a levantarme la vista en toda esa hora. Miraba a los acusadores y miraba a mi abogado a este lado, pero no me miraba a mí. Vio algo en mi cara que le convenció. Había visto a muchos criminales en ese tribunal, pero vio algo diferente en mí. Por la tarde él llamó a mi abogado. Mi abogado me contó. Él le dijo, no vuelvas a traer a este hombre a la corte de nuevo. Vayan y resuelvan este problema fuera de la corte. Yo estaba emocionado. Y al final de esa sesión, mis acusadores, los cuales eran unos creyentes, pasaron delante de mí. Le di la mano y le dije, Dios te bendiga. Y le sonreí. Entonces di esos 2 pasos, fe y amor. Fue una experiencia maravillosa. Es increíble cómo el Señor nos guía y nos hace felices en cada situación.
Sus mandamientos no son una carga. Alabado sea el Señor. Doy gracias a Dios por nuestro maravilloso Salvador. Si lo amas, guardarás sus mandamientos. Meditemos en su amor. Y la otra cosa que quiero decirles, hay dos razones para aumentar nuestro amor por el Señor. Ya les he hablado de una, que es comprender cuánto nos amó Jesús. Y la otra es reconocer el gran pecador que soy ante los ojos de Dios, no a los ojos de los hombres, ni siquiera a mis propios ojos, sino a los ojos de Dios. Podemos ver a estos conocidos terroristas, cuyos nombres son muy conocidos. Ellos mataron a miles de personas y podríamos decir, yo no soy tan malo como ellos. Yo no estrellaría un avión para volar las Torres Gemelas y matar a miles de personas. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 7. Aquí hay una historia de una prostituta, una ramera. Ella fue perdonada, había conocido a Jesús. En algún lugar había sido perdonada. Y ella vino a Jesús para expresar su amor por Cristo. Y leemos aquí en Lucas capítulo 7, en el verso 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, ella era conocida como una mujer inmoral, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y sabes, los perfumes costaban mucho dinero. ¿Cómo podría una prostituta tener dinero para comprar perfumes? Tuvo que haber ahorrado todo ese dinero que ganó a través del pecado durante muchos años. Y en algún lugar oyó hablar de Jesús, había conocido a Jesús y había sido perdonada. Y ella quería demostrar su agradecimiento y su amor a Él. Y ella dijo, voy a hacer una cosa, voy a tomar todo el dinero que gané y voy a ir a comprar el perfume más caro que haya en el mercado y lo derramaré a sus pies. Y aquí vemos lo que pasa cuando una persona ama a Jesús. El dinero ya no es tan importante para ellos. Aquí vemos a una mujer. No creo que ella tenía una gran cuenta en el banco. Ella, después de haber comprado ese perfume, no le quedaba nada. Ella lo tomó todo. Y cuando llegó, lo derramó a los pies de Jesús. Y sabes que hay una ley en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, que dice que a una prostituta no se le permite dar dinero en la casa de Dios. Esa es una ley. Cualquier persona podía dar dinero en la casa de Dios, pero no una prostituta. Ese era el pago del pecado y no podían dar en la casa de Dios. Entonces, probablemente ella no conocía esa ley, pero Jesús conocía la ley y sabía que no podía aceptar eso, una ofrenda de una prostituta. Y todo el mundo sabía lo que hacía esta mujer. Y ella siguió vertiendo todo este ungüento. Y Jesús nunca dijo nada. Él lo aceptó. El propósito de Él no era la ley, porque Él vino y trajo la gracia. La gracia sustituyó a la ley. La ley vino por Moisés. Lo dice Juan capítulo 1, verso 17. Pero la gracia vino por medio de Jesucristo. La ley habría dicho, no puedes aceptar eso. Simón, el hombre que había invitado a Jesús a su casa, dijo en el verso 39, cuando vio esto el fariseo, dijo, si fuera profeta, conocería qué clase de mujer es esta que le toca, que es pecadora. ¿Cómo acepta esta ofrenda? ¿Acaso no conoce lo que dice Deuteronomio? ¿Lo que dice acerca de esto? ¿Que no puede aceptar una ofrenda de una prostituta? Esa es la ley. Jesús vino con la gracia. Él la aceptó. Y luego le dice en el verso 40, Simón, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y ella? Te lo diré. Al que se le perdonó por muchos pecados, más amó. Mas aquel que se le perdonó menos, menos amó.
O para ser más exactos, the one who imagines el que se imagina que se le perdonó muy poco. En el verso 47, I say to you, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Por eso ama mucho más. Pero cuando una persona piensa que se le ha perdonado poco, ama muy poco. ¿Cuánto crees que se te ha perdonado cuando te comparas con los demás pecadores, los que has conocido? Esos malvados pecadores de tu oficina, que tal vez son unos ladrones, o con los terroristas del mundo que son malvados. Y tú dices, yo no soy un terrorista, yo soy un buen hombre o una buena mujer. ¿Qué tan mal pecador eres comparado con ellos? ¿Sabes lo que dijo el apóstol Pablo al final de su vida? En 1 Timoteo capítulo 1, verso 15, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor. ¿Qué significa esto? ¿Vivía en adulterio, robaba o asesinaba a la gente? ¿Realmente creía que era el peor pecador? Claro que sí, es una escritura inspirada en 1 Timoteo capítulo 1, verso 15. Y les diré esto. Hay momentos en los que me sentí exactamente así. Y te diré la razón. Cuando estás tan lejos de Dios, la luz es muy suave. La luz de Dios en mí. Ves muy poco lo que es pecado en tu propia vida. Crees que conoces todos los pecados, pero solo conoces algunos. No conoces aquellos pequeños o pequeñas cosas profundas que solo puedes ver con una lupa. under a magnifying glass, a little Con una lupa, un pequeño germen parece un elefante. Lo vemos como un germen. Pablo lo miraba como un elefante. Y yo digo, wow, estoy seguro que nadie ha pecado como yo. Soy el peor pecador de la tierra por el que Cristo vino. Así se sentía esta mujer. Simón no se sentía así. Él estaba bajo la ley. Él dijo, sí, me resbalé aquí y allá. Quiero decir, el día de descanso hice un poco de trabajo aquí y otro acá. Así es exactamente como muchos cristianos se sienten. Yo no soy un mal pecador, vivo una vida decente, no robo bancos, no voy por ahí abusando a las mujeres o buscando prostitutas. No, yo no soy indecente. Te diré, hermano y hermana, así estás muy lejos de Dios. Déjame decirte esa verdad. ¿Crees que el cristianismo es una religión? ¿Sabes lo que Jesús hizo en la cruz, la teoría? ¿Cuándo es la Pascua? ¿Qué es cuando Jesús resucitó de entre los muertos? Pero tú no conoces a Dios. Si lo conocieras, habría un espíritu de arrepentimiento en tu vida al ver lo horriblemente pecador que eres. Cuanto más te acercas a Dios, más brilla la luz de Dios sobre ti. Y cuando más la ves, más la amas. Al que más se le perdonó, más amó. Esa es la segunda forma en que aumenta nuestro amor por Cristo. Ya les expliqué la primera. Lo amamos porque vemos cuánto nos amó. Al beber la copa para salvar a ese hombre del infierno, para salvarte a ti del infierno. Esa es la primera. La segunda es ver cuánto has pecado. Tu amor aumentará tremendamente cuando veas cuánto has pecado. Eso es lo que me pasó a mí. Ante Dios te digo esta verdad. Y a medida me acercaba a Dios, me comencé a sentir así, que era el peor pecador de toda la tierra. Y le dije, Señor, tengo que ser la persona que más te sirve en esta tierra, porque has hecho tanto por mí, me has perdonado más que nadie. ¿Cómo podría servirte menos? Cada día hasta que muera, lo dedicaré para servirte. Y nunca será una carga. Nada será una carga. En la enfermedad, salud, pobreza, riqueza, siempre te serviré. Y quiero decirte que mi vida ha sido una vida muy emocionante. Todos estos años, desde el día que Dios me dio el tremendo privilegio de poder compartir este testimonio con mucha gente. Espero que te bendiga a ti también. Inclinemos nuestros rostros por un momento.
pray one little prayer. Puedes orar esta pequeña oración. Señor, no permitas que olvide nunca lo que he escuchado hoy. Una sola frase. Lord, don't Señor, forget no dejes que olvide lo que he escuchado el día de hoy, porque soy muy olvidadizo. I never want to forget No quiero olvidar esto till the day I hasta die. el día que muera. Y quiero responder cada día más Day. a lo que he escuchado. Believe. Cree que Él te ayudará. Heavenly Father, Padre Celestial, sabemos que nos amas intensamente. we see it on the cross. Lo vemos en la cruz and we y lo think vemos it cuando pensamos en la profundidad de nuestros propios that you have pecados blotted que has out. borrado en un momento y nos has dicho, olvídalo, porque no recordaré más tu pecado. Gracias. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos y a mostrar nuestra gratitud, no con palabras vacías que a veces te cantamos, sino en una vida derramada de servicio a ti y de servicio a nuestros hermanos creyentes. En el nombre de Jesús. Amén.